hablar sobre la deducción del método de la secante, por lo que para esta deducción es muy importante saber el método de Newton-Raphson, ya que dado un punto en una curva de una función de x sub i y de f de x sub i, ya que estas dadas las condiciones adecuadas, se puede trazar a partir de una recta tangente, ya que esta es extrapolada en el eje de las x, ya que esto dará un valor aproximado a la raíz verdadera, por lo que un problema potencial en la implementación del método de Newton-Raphson es la evaluación de la derivada, aunque esto no es inconveniente para los polinomios ni para muchas otras funciones. Existen algunas funciones cuyas derivadas en ocasiones resultan muy difíciles de calcular. En dichos casos, la derivada se puede aproximar mediante una diferencia finita derivada hacia atrás, como a continuación les mostrará la implementación de esta deducción. Reintegrando lo que decía mi compañero hace un momento, el método de la secante surge desde el método de Newton-Raphson. Una de las desventajas de la de Newton-Raphson es que tienes que calcular derivadas. En este caso hay derivadas que son mucho más complejas. En el caso de la secante, lo que calculamos en realidad es calcular esa derivada con el método de la tangente. Supongamos que tenemos una recta y hay una curva. Desde este punto lo vamos a llamar x sub 0 y desde este punto lo vamos a llamar f de x sub 0. Como podemos ver, se intersectan por medio de una recta tangente, lo cual la pendiente va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esto va a ser a su vez igual a y menos y1 sobre x menos x1. Despejando la ecuación, nos queda que la pendiente que multiplica a x menos x1 va a ser igual a y menos y1, y proseguimos a hacer el despeje. En este caso el despeje, lo que se va a hacer es despejar a y menos y1 va a pasar a positivo de este lado. Y va a ser igual a la pendiente de x menos x1 más y1, que esto a su vez va a ser igual, que la pendiente a su vez va a ser igual a f' de x sub 0. A continuación, la demostración sobre la ecuación de la pendiente. Tenemos la siguiente ecuación: y va a ser igual a m, que sería la pendiente, multiplicando a x menos y1 más y1, perdón, aquí era x1. Y teniendo la deducción y forma de la pendiente, tenemos que y va a ser igual a f' de x sub i multiplicando a x menos x1 más y1. Una vez teniendo la deducción de la fórmula de la pendiente, proseguimos a hacer una ecuación para encontrar el método de Newton-Raphson, ya que forma parte desde una tangente que solo toca un punto. Tenemos la f de x, llamaremos a eje de la y, eje de la x comúnmente llamaremos x. Ya tenemos, dibujamos una curva en la cual
aquí se prolonga una recta tangente. Esta recta tangente se intersecta en un solo punto. R de recta que tangente. Teniendo esto, conociendo estos puntos, nosotros podemos hacer o encontrar las coordenadas que existen de separación, ¿no? Entonces, teniendo la recta tangente, la gráfica, lo que a continuación daremos valores como tanto a eje de las X como eje de las Y, pero en este caso tendríamos f de X. Esto lo llamaríamos X sub 1. X sub 1 es un punto donde interseca o donde se interseca en las ejes de las X, por el cual estaremos aproximando a encontrar la raíz de la curva que se encuentra intersecada en el eje de las X. En este punto, que donde la tangente se interseca también, le llamaremos X y más 1. ¿Por qué 1? Porque es el incremento de X incrementándose para encontrar a la raíz. Este punto se llamaría, conociendo esto, prolongamos otra recta, una recta punteadas para encontrar el punto que se interseca a la recta tangente. Teniendo este, llamaremos f de x sub 0, por cual conociendo la fórmula de la pendiente va a ser igual a y2 menos y1 va a ser igual a x2 menos x1. De ahí nosotros podemos ver las coordenadas que se encuentran en x1 menos x2. Perdón, aquí es coma. Este es el punto que donde se encuentra. Primero comenzaremos desde el punto. Nosotros podemos agarrar cualquier valor, como tanto punto 2, tenemos punto 1, punto 2. Estas son las coordenadas del punto 2, que es x sub 1, y2. Entonces esto sería x2, y2. Conociendo los valores de la gráfica, proseguimos a hacer sustitución en la fórmula de la pendiente para encontrar el método de Newton-Raphson. Entonces tenemos pendiente va a ser igual a y2. Y2 tenemos que parte desde el 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ponemos 0 menos y1, en la cual tenemos f de x sub 0. Esto sobre x y más 1 menos x y. Por lo cual nosotros ya conocemos, esto se le llamaría una aproximación o una altura que tendría de f de x menos 0. Esta es una aproximación que nosotros tenemos de x y más 1 menos x. Por lo cual esto tenemos en el numerador, esto tenemos en el denominador. Una vez conociendo ¿qué es lo que tendremos que hacer? La simplificación, porque el 0 está restando, va a ser igual pendiente menos f de x sub 0 sobre x y más 1 menos x y sub 1. Como m nosotros habíamos puesto que es
f' de xy va a ser igual a menos f de x sub 0 menos xy más 1 menos xy. Tiene que haber una condición por lo cual f de x sub y tiene que ser diferente a 0. Esta sería la condición al resolver una ecuación para meterla en el método de Newton-Raphson. Una vez conociendo la ecuación o la deducción, tendremos el denominador está dividiendo, pasará a multiplicar a f' de x sub y. Porque tendremos que f' de x sub y multiplicando a xy más 1 menos xy va a ser igual menos f de x sub 0. Nosotros lo que tenemos que encontrar es x y sub y más 1, es la aproximación que tendremos en la gráfica. Entonces para seguir haciendo el despeje, f de x sub y' está multiplicando a xy más 1 menos x sobre índice y. Esto va a ser igual a xy más 1 menos xy va a ser igual menos f sobre x sub 0. Está multiplicando, va a pasar dividiendo. f' de x sub y. Lo que nos importa o lo que nos interesa primero es conocer el valor de xy más 1. Lo que nos interesa es despejarlo. Entonces al despejar xy más 1 nos quedaría xy más 1 va a ser igual, está restando, va a pasar sumando xy menos f de x sub 0 sobre f de x' sobre y. Por lo cual es la deducción de la fórmula de Newton-Raphson. Por lo cual, para llegar en la fórmula del método de la secante tenemos que sustituir esta fórmula. Por lo cual tenemos que hacer otra gráfica. Una vez conociendo la deducción del método de Newton-Raphson, lo que tenemos que proseguir a continuación, ya que es derivable, a sacar el método de la secante, por el cual proseguimos a hacer una gráfica por el cual tendremos que guiarnos. Conociendo la fórmula o la deducción del método de Newton-Raphson, proseguimos a hacer la deducción del método de la secante, por el cual tenemos que hacer una gráfica por el cual llamaríamos f de x recta de la y una vez teniendo la gráfica, procedimos a dibujar una curva. En la recta de la secante, como ya sabemos que toca solo dos puntos que intersectan a la curva, en este método de la secante nosotros nos aproximamos más sobre la raíz, lo que tendríamos este valor llamaríamos x sub y. Otro valor que llamaremos x y más 1.
este le damos valor a esta línea que se llamaría f de x sub i más 1. Otra recta con la que x1 se interseca, tiene las coordenadas f de x, por el cual lo que está en la paréntesis parecería las coordenadas que nos originan los puntos de intersección mediante la eje x, por el cual ya conocemos. Este le llamaríamos recta secante. Recta secante. Ponemos este punto, por el cual, utilizando otra vez la deducción de la ecuación de la pendiente, tenemos que el pendiente va a ser igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Una vez conociendo la fórmula de la pendiente, que es de suma importancia para encontrar los valores, tanto método de Newton-Raphson como para encontrar el método de la secante, haremos pendiente va a ser igual. Una vez conociendo los valores que hay de aquí, tendríamos f sub i de x menos f de x1 más 1, por lo cual esta distancia que nos genera tendríamos x más 1 menos x1. Sustituyendo los valores en la fórmula de la ecuación de la pendiente, tenemos f de x sub i menos f de x i más 1. En este valor proseguimos a poner segundos datos. Más 1 menos x1, por el cual m de la pendiente ya habíamos conocido en la deducción de la fórmula del método de Newton-Raphson, que va a ser f' de x sub i. Entonces tendríamos f' de x sub i va a ser igual a f de xi menos f de xi más 1, todo dividido sobre xi más 1 menos x. Una vez conociendo los valores que nos proporcionó la gráfica, tendremos que despejar a f de x' sobre x y multiplicando xy más 1 menos xy, está dividiendo, pasaría multiplicando a f' de xy. Nos quedaría xy menos 1 menos x. Esto va a ser igual a f xy menos
f de xy más 1. Una vez teniendo ya despejada la fórmula, proseguimos a hacer otro despeje a f de x', lo cual nos quedaría f' de x' multiplicando este término pasaría dividiendo pero lo que podemos hacer es acomodar los términos. Esto va a ser igual f' de x menos 1 sobre f de x más 1 menos f de x, por lo cual, conociendo la fórmula, conociendo la deducción, el método de la secante, podemos sustituirla en el método de Newton-Raphson. En esta fórmula es la fórmula de la deducción de Newton-Raphson. Lo que tendremos en esta parte, tendremos x de y más 1 es igual a x sub y. Lo que tendremos que sustituir son estos valores. Lo que hacemos sería xy más 1 va a ser igual a xy menos lo que la gráfica nos proporcionó sobre el método de la secante. Tendríamos f' de xy multiplicando xy menos 1 menos xy sobre f de xy más 1 multiplicando menos f de x sub y, por el cual la deducción del método de la secante sería eso. Eso es todo, compañeros. Bueno, compañeros, como ven, esta fue la demostración del método de la secante, por lo que esperemos que sea de su agrado y nos vemos a la siguiente.